Vamos a ver cómo están involucradas las circunferencias focales y principales en las cónicas respecto a las tangentes. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un eje por donde vamos a colocar la elipse, parábola y hipérbola, dibujamos primero, por ejemplo, la elipse, cogemos esta elipse mismo, marcamos la posición del eje menor y trazamos los focos y las dos circunferencias focal y principal. Vale. Entonces, lo primero que hacemos es coger con el compás, vamos a coger el compás y cogemos la distancia A, que es desde el centro hasta este vértice, y haciendo centro aquí hacemos este arco. De esta manera obtenemos la posición de ambos focos. Pondremos aquí F y F'. ¿Vale? Bueno, si hacemos la circunferencia principal es aquella que tiene por radio la longitud de A, entonces esta es la circunferencia principal. Como vemos, pasa por los vértices del eje mayor de la elipse. Y por último cogemos la distancia, vamos a coger la distancia hasta aquí, desde un foco hasta este vértice. Vamos a coger la distancia, desde este punto hasta aquí y hacemos centro en F. Con lo cual tenemos la circunferencia que llamamos focal. ¿Vale? O sea que esta longitud del radio es 2A. ¿Vale? 2A, sabiendo que A es desde el centro al vértice. Bueno, pues esto es lo que llamamos la circunferencia focal y esto es lo que llamamos la circunferencia principal. Como vemos, la circunferencia focal tiene de radio 2A y centro en F, y la principal tiene de radio, lo vamos a poner aquí, pues la longitud entre vértices, lo vamos a poner así, V', esa longitud. Bueno, por último, ahora vemos la relación que decíamos con las tangentes. Si cojo un punto cualquiera y hago desde el foco una línea y desde el otro foco otra línea, pues tengo aquí en la intersección de esta línea con la circunferencia focal tengo un punto y aquí otro punto, de manera que si trazo la línea que une ambas, la tangente es la mediatriz de esta recta o también la bisectriz de estas dos líneas, o sea que este ángulo es igual que este. ¿Vale? Y se cumple que el punto central por donde pasa la mediatriz o bisectriz, según cojamos de este segmento mediatriz y si cogemos de las dos líneas el ángulo mitad, la bisectriz, vamos a poner así coincidente con la bisectriz, pasa por un punto de la circunferencia principal, ¿vale? O sea que este punto en realidad pertenece a la circunferencia principal, es el punto medio, ¿no? Y si observamos aquí, esto forma 90 grados. Eso quiere decir que en el momento en que prolongamos esto, corta aquí y uniendo con este punto tenemos aquí otros 90 grados. ¿Vale? O sea, es otra de las características de la circunferencia principal, que se dará también aquí abajo, con lo cual podremos meter rectángulos y tenemos aquí entonces un cuadrilátero, tenemos aquí la tangente para la parte inferior y esta tangente forma ahí un paralelogramo, ¿no? Y al mismo tiempo un rectángulo, de manera que este punto pertenece y este punto pertenece también a la circunferencia focal. ¿Vale? Bueno, pues eso es la relación que vemos. Como vemos siempre, la bisectriz o mediatriz va a pasar pues realmente por un punto de la circunferencia principal, ¿vale? Tal y como vemos aquí. Y luego este punto y este son simétricos respecto a la mediatriz, cosa que, como vemos, este está en la circunferencia focal y este es un foco. Eso también va a pasar en las demás cónicas. Entonces dibujamos las otras. Vamos a hacer, por ejemplo, la hipérbola. Aquí tiene que ser una línea perpendicular. Estamos haciendo ojo. Aquí tenemos la perpendicular, luego se van sumando fallos. Y vamos a marcar, pues por ejemplo, la posición de las asíntotas. Pues tenemos aquí la circunferencia principal, y ahora vamos a coger una circunferencia para trazar la posición de los focos.
esto pasa por aquí por un vértice y por el otro, vamos a poner V', por aquí levantamos dos verticales y por esos puntos de intersección pasarán las asíntotas. Entonces aquí otra vertical y tenemos ahí ambas asíntotas. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Bueno, a ver, esta es una y la otra pasa por aquí, pasa por el centro, ya ni nos fijamos. Bueno, pues aquí tenemos una asíntota y aquí la otra asíntota. Vale. Bueno, y una vez que tenemos esto, vamos a trazar algún punto para ser más precisos a la hora de hacer la cónica. Entonces, aquí está un foco, F', y aquí está el otro foco, F. Entonces, cogemos, por ejemplo, este punto y la distancia desde ese punto a V y centro en F. Eso quiere decir que están bastante mal hechas las asíntotas, ¿no? Vale, ya que esto debería quedar aquí a igual altura, esta perpendicular debería ser más así. Bueno, hemos cogido desde el punto al vértice y ahora desde el punto al otro vértice y centro en el otro foco. Con lo cual ahí tendremos un punto de la curva y la curva vendrá por aquí, así. Entra por aquí tangente a esta vertical y ahí tenemos ya la curva, la rama hiperbólica, que se acerca cada vez más a la asíntota y la toca en el infinito. Del otro lado tendremos su simétrica también por aquí. Como vemos, es una curva que tiene asíntotas que la parábola no tiene. Bueno, pues tenemos esta circunferencia interna, que ya sabemos que esto es la circunferencia principal, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la circunferencia focal, ¿vale? Entonces, como vimos aquí, distancia entre vértices, 2A, pues lo mismo, distancia entre vértices y centro en F. Con lo cual tengo aquí la circunferencia que llamamos focal. Pongo aquí, circunferencia focal. Vale, pues una vez que tenemos ya la circunferencia focal, la misma propiedad que tenemos aquí, si yo, por ejemplo, quiero hacer una tangente, voy a coger este punto que ya la conocemos, y tenemos aquí la tangente en ese punto. Bueno, pues según lo que hemos visto antes aquí, pues también si nos fijamos en esta tangente, tengo aquí el punto de tangencia y tengo aquí el foco, ¿vale? O sea que ese es el foco. Vamos a marcar bien la tangente para que se diferencie de lo demás. Y tenemos la posición del foco. Bueno, pues decíamos que el foco tenía su simétrico en la circunferencia focal. O sea que si hago aquí una perpendicular a igual distancia, aquí tengo la posición del simétrico de F', pondré F segunda, ¿vale? Igual que pasaba aquí, el simétrico de F es este, F segunda. Respecto a la tangente, que es mediatriz y bisectriz, como pasa aquí. También es bisectriz, ¿no? Tenemos esta línea, ¿no? Y al unirlo aquí con el otro foco tenemos que es la bisectriz de este ángulo. Eso pasa siempre, igual que aquí. Al unir los dos focos con este punto, pues tenemos que es la bisectriz de este ángulo, ¿no? Bueno, pues aquí lo volvemos a ver. Es la bisectriz y es la mediatriz del segmento este, entre F segunda y F'. Bueno, pues es otra propiedad ahí, como decíamos. Siempre el simétrico del foco está en la circunferencia focal. Y si nos fijamos aquí, por el punto medio, intersección de la tangente con este segmento me daba un punto de la circunferencia principal. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. El punto medio entre estos dos es un punto que pertenece a la circunferencia principal, con lo cual vemos exactamente la misma propiedad en la elipse que en la hipérbola, ¿vale? Bueno, por último representamos la parábola y ya vemos en qué se transforma la circunferencia principal y la focal. Si nos fijamos, una circunferencia, por ejemplo, proyecta la sombra de una esfera y tenemos aquí que se proyecta de manera que este ecuador de la esfera o geodésica o circunferencia mayor se proyecta aquí su sombra, ¿no? Pero si el plano, en vez de ser ortogonal a las líneas a las líneas ortogonales de proyección, es un plano oblicuo, ya sabemos que aquí se proyecta según una elipse, ¿no? Y en el momento en que esto pues es tal que, vamos a ponerlo así en un perfil, para que salga parábola, como tiene que tener un punto en el infinito, la luz debe ser puntual
y ser tangente aquí en la parte superior, de manera que no termina nunca. Entonces una elipse que tiene un vértice, un extremo en el infinito, se convierte en parábola, ¿vale? ¿De acuerdo? Mientras que si bajamos este punto de luz, a ver, está saliendo fuera, decíamos que esta era la zona de separación de luz y sombra, y este es el caso parabólico donde el cono es tal que es tangente, esta generatriz, aquí en la parte superior y es paralelo al plano de proyección, provocando aquí una curva parabólica. Ahora bien, en el momento en que bajo este punto, entonces tengo el punto, tengo la esfera, tengo los dos conos, bueno, el cono doble de luz que proyecta aquí una rama de sombra y aquí matemáticamente proyectaría también la otra, ¿no? O sea que es una elipse que tiene los dos vértices, de manera que los dos puntos de la elipse van al infinito y se convierte en hipérbola. Bueno, entonces tenemos el caso parabólico, hipérbola ya lo vimos, y por último hacemos entonces marcamos la posición de la línea directriz. Este es el eje focal por donde pasa el foco. Aquí hacemos una ortogonal y a cierta distancia hacemos pues una distancia igual, marcamos la posición de este punto. Vale. Con lo cual vamos a tener aquí el vértice de la figura, aquí el foco, y cogemos un punto y entonces cogeremos esta distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y centro en F y haremos un arco. Donde corte a la ortogonal, ahí tenemos dos puntos de la parábola. Entonces aquí hay un punto y aquí hay otro. Y entonces tenemos que efectivamente esta distancia, ¿vale? Distancia desde F hasta este punto, pues es igual que la distancia desde aquí a la directriz, que es esta recta. Vale. O sea que podría hacer, la parábola es el lugar geométrico de los puntos tales que hacemos circunferencias tangentes a la directriz y esas circunferencias pasan por el foco, ¿vale? O sea que esa es la propiedad de la parábola. Si cogemos otra, por ejemplo, vamos a coger este punto, entonces hacemos aquí una ortogonal y ahora volvemos a coger aquí esta distancia desde este punto hasta aquí, hacemos centro en F y tenemos otros dos puntos de la parábola. Con lo cual efectivamente desde aquí podemos hacer una circunferencia tangente a esta recta y que pase por F. O sea que todos los puntos estos, a ver si lo hemos trazado bien, por aquí está el vértice, sí, viene por aquí. Ahí tenemos la curva, todas las parábolas tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, es como las circunferencias, todas son iguales, ¿no? De forma, aunque tengan distinto tamaño. Bueno, vamos a hacer un último punto aquí, distancia desde aquí a aquí, y centro en F. Entonces viene por aquí el arco, viene por aquí, y al hacer una vertical corta en este punto y corta en este. Bueno, volvemos a tener la misma distancia de aquí hasta aquí, pasa por el foco, es una circunferencia tangente a la directriz y pasa siempre por el foco. Bueno, pues esa es la propiedad de la parábola, que siempre cualquier punto de la parábola equidista del foco y de la directriz, ¿vale? O sea que esta distancia es igual que esta, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, entonces aquí como veíamos teníamos la circunferencia principal que era tangente en los vértices y aquí la circunferencia focal que tenía por radio 2A. Bueno, tangente en los vértices pues es esta. Y como no tiene otro vértice, el otro vértice está en infinito, pues se convierte en una línea recta. Eso quiere decir que esto es la circunferencia que llamamos principal, ¿vale? Aquí esta es la circunferencia principal. O sea, la línea tangente en el vértice, sabiendo que es ortogonal al eje focal, que es esta línea. Y luego tenemos la circunferencia focal, que va a ser la directriz. O sea que esta va a ser la directriz y también la circunferencia focal. Vale. O sea que ya tenemos las dos. Y la propiedad que vimos antes, que podemos extrapolar también a esta curva, pues lo mismo. Tenemos el foco, ¿vale?
tenemos una tangente, voy a coger por ejemplo aquí en este punto la tangente, como el otro foco también estará en el infinito, sigue la dirección del eje focal, por lo tanto en vez de unir, como hicimos aquí en la elipse, los dos focos, desde el foco hasta aquí, con el punto y es la bisectriz, pues uno el foco con el punto y luego, como el otro foco está en el infinito, pues debe ser paralelo al eje focal, o sea que esa es la dirección del foco en el infinito. Y por tanto la bisectriz de esas dos líneas nos dará ahí la tangente, que ya marcaremos aquí también en rojo, o sea que esta es la tangente. Como vemos es la bisectriz, o sea, biseca este ángulo, ¿no? De manera que este ángulo lo divide en dos partes iguales. Bueno, pues tenemos ahí entonces ya la tangente y como vemos pasa por aquí, por el foco, ¿vale? Y decíamos también que el simétrico de este punto lo teníamos aquí. Bueno, o sea que va a estar ahí igual que pasaba aquí en la circunferencia focal. Los focos, en realidad este era el eje de simetría para estos dos puntos, pues aquí igual. Este es el eje de simetría para F y F', ¿vale? Y también comentábamos que en el punto medio pasaba por aquí la circunferencia principal. Bueno, pues aquí tenemos la circunferencia principal y pasa por el punto medio de esta línea también. Con lo cual vemos otra vez la misma propiedad para la tercera cónica. Entonces ya tenemos las tres propiedades iguales para las cónicas. La relación que existe entre las tangentes y las circunferencias principal y focal. Vale.